pasar Periscope. Buenos días, mi querido Toño, por ahí te estoy viendo, tenemos una falla en transmisión por allá, mi querido primo Francisco Javier del Mazo, buenos días, Toñito, Mario Chávez, gracias por verme, ahora sí ya chequé que la transmisión, tuvimos algunos problemas de arranque, pero ya saben ustedes que esto se subsana conforme va pasando el tiempo, conforme vamos trabajando. Para todos ustedes en Cápsulas o en Gotas, es la segunda entrega de la triada del chip, la tercera de la semana, porque ayer tuvimos Sin Corbata, y estamos hablando de los siete monstruos, 7 sabios de México. Ya pasamos por don Justo Sierra, don Antonio Caso, don Isidro Favela, don Nemesio García Naranjo, Enrique González Martínez, Carlos González Peña, Alfonso Reyes Ochoa, Alfonso Tejas Sabre, Julio Torri, José Vasconcelos, Pedro Enríquez Ureña, pero todavía no terminamos porque acuérdense que ellos nos dieron lugar y origen desde lo que fue el Ateneo de la Juventud de 1909 y continuamos con los 7 sabios de 1915. Por ahí tenemos ya las entregas también de Vicente Lombardo Toledano, de Manuel Gómez Morín, por supuesto que no nos puede faltar el hermano de don Antonio Caso Miranda. En esta circunstancia, en esta situación, para poder introducir al señor Caso, yo creo que de alguna otra suerte, quien no ha visitado Monte Albán y Mitla por allá en Oaxaca, se ha perdido de una exquisitez, de una delicia que don Alfonso Caso y otro grupo de gentes y expertos antropólogos, allá por los años 30, descubrieron todas estas entidades, todas estas ruinas, que se dicen ruinas, pero eran grandes y colosales edificios que, por cierto, se fabricaron o se construyeron, como ustedes quieran decirle, a la luz del cielo. El cielo y el sol está pensado, la estructura, la definición, el terreno, el deslinde, en la continencia o contener a 8 edificios majestuosos, y uno de ellos que fue descubierto por él, curiosamente, tiene unos danzantes que ha logrado captar la atención mundial. Inclusive hay una oda a esos danzantes que parece ser que eran hombres enfermos y mutilados. Llegaste a tiempo, mi querido Félix, ahora sí, un abrazote te mando con todo cariño. Galileo Viedo, Federico Castro, mi primo ya dije, Javier del Mazo, Francisco Chávez, Juan Manuel Díez, gracias. Facebook de Seguros, Facebook de Armando Valencia y Periscope, estamos transmitiendo en vivo desde Cuernavaca, Morelos, para todos ustedes. Estamos en Cápsulas en Gotas, es una pequeña dosis para que se lleven ustedes tema de conversación, que tengan un poquito más de cultura, que abran boca con sus gentes, con sus parientes, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. No hablen nada más de politiquerías, ¿no? Porque aquí ya en este programa, bueno, los hemos saturado de política. Y me dicen, bueno, habla de algo más fresco. ¿Qué más fresco puede ser que la cultura que nos legaron estos grandes hombres de los 7 sabios? Don Alfonso Caso nos toca, hermano de Antonio Caso, que ya lo vimos hacía unos 8 o 9 meses que empezamos este programa. Vamos ya prácticamente a cumplir el año, estamos a 10 meses y medio. Don Alfonso Caso Andrade nace un 1 de febrero de 1896 y muere un 30 de noviembre de 1970. Como dije, fue un arqueólogo mexicano, que sin él no se entendería Monte Albán y Mitla, que hizo importantes contribuciones al conocimiento de las culturas mesoamericanas, precolombinas especialmente, sobre las del área oaxaqueña. Hermano menor de Antonio Caso, filósofo que, como él, fue también rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue miembro fundador de la Academia Mexicana de la Historia. Recibió el Premio Nacional de Ciencias en 1960. Qué diferentes, ¿no? Siendo hermanos y teniendo caminos diferentes. Uno dentro de las aulas, dentro de la academia, como fue don Antonio Caso, y otro fuera. Se fue a investigar, se fue a escudriñar las entrañas de nuestra patria, de nuestro país,
pues como ya dije, esta cultura precolombina, pues que dista de mucho, por supuesto, de lo que hoy vemos allá en Oaxaca, pero sigue conservándose de una manera formidable. Ya muchos de los edificios han sido reconstruidos. Por supuesto, el paso del tiempo pues deja heridas en las piedras, pues los va desgraciadamente desgastando en su afán de el viento, la lluvia, los visitantes mismos, etcétera. Entre muchos de sus notables o muchas de sus notables aportaciones se encuentran, ya dije, las excavaciones de Monte Albán, sitio en el que trabajó durante el periodo de restauración. En este sitio, localizado en los valles centrales de Oaxaca, Caso descubrió el tesoro del entierro de la tumba 7 de Monte Albán, el más rico que se haya descubierto en territorio mexicano. En lo que a objetos de oro se refiere, los objetos hallados en el sitio pertenecen a la cultura mixteca y actualmente se encuentran depositados en el Museo Regional del Estado de Oaxaca. Seguimos adelante, Periscope, ya no tenemos problema. Bueno, gracias, producción. En dichas investigaciones también participó el historiador Jorge Fernando Iturribarria Martínez, oriundo de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Alfonso Caso también participó en el descubrimiento de múltiples sitios en la región mixteca como Yucutla, Yucuñachucuetl, Tilantongo y Montenegro. Además de ello, Caso estableció la cronología histórica de la ciudad zapoteca de Monte Albán y logró el desciframiento de la escritura mixteca contenida en los pocos códices precolombinos de esa época. De esa cultura que sobrevivieron la destrucción tras la conquista de México. A lo largo de su vida, Alfonso Caso escribió varias obras sobre las culturas mixteca, zapoteca y mexica. Creía que el estudio sistemático de los pueblos mesoamericanos podría ayudar a comprender las raíces culturales de los mexicanos de la actualidad. Por supuesto, todos ellos fundaban sus motivos o sus motivaciones en la trascendencia de las épocas, de las eras, de las culturas precolombinas que lamentablemente pues fueron desapareciendo conforme enfermedades, epidemias y además después de la conquista, pues bueno, una serie de batallas y de ejercicio bélico que dieron como lugar la desaparición de esas culturas, que todavía de alguna u otra suerte ahí en Oaxaca, pues tenemos gente que todavía habla el mixteco zapoteco, en fin, algunas otras lenguas que son consideradas ahora pues protegidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jonathan Ríos, mi querida Sony, gracias por verme en Periscope. Raúl Carlón, gracias a todos que me hacen el favor de acompañar. Guillermo, gracias, mejor me espero que caben. Guillermo Duarte, en el Facebook de Armando Valencia, les doy las gracias. A todos los amigos de Facebook de Seguros les recuerdo que estamos recibiendo sus credenciales de cuando ingresaron a la compañía de seguros a la que pertenecen. En este caso estamos recibiendo las de GNP, pero pronto mándenos las de MedLife, las de Mafre. Todas las compañías son bienvenidas, todos los aseguradores. En Facebook de Seguros los saluda el Chief Armando, aunque el nombre de este portal de Facebook se llama Seguros Amigos Siempre o Susana Gómez Sánchez. Por favor, inscríbanse, pónganse a enviarnos sus credenciales para que el 20 de noviembre celebremos los 7 años de Facebook y de Twitter. Gracias por su preferencia. Ya dije Guillermo Duarte, Yesenia Jiménez. Decíamos, fue el 28 rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 15 de agosto de 1944 al 24 de marzo del 45. Su predecesor fue José Aguilar Álvarez y su sucesor fue Genaro Fernández MacGregor. Ya dije que nació en la Ciudad de México el 1 de febrero de 1896 y muere también en la Ciudad de México a los 74 años el 30 de noviembre de 1970. Su educación, su alma mater, la UNAM, ya lo sabemos. Su ocupación, arqueólogo, filósofo, abogado. El empleador también fue el maestro en la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador. El Colegio Nacional lo acoge como miembro, la Academia Mexicana de la Historia, la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, y ya dije que fue distinguido por el Premio Nacional de Ciencias y Artes. En su vida académica, Alfonso Caso, ya dije que estudió para abogado también, estudió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, actualmente es la Facultad de Derecho de la UNAM, de donde se recibió como abogado en 1919,
perteneciente, como ya dije a la entrada del programa, en 1915 a los 7 sabios de México. También en jurisprudencia, pues fundó la Sociedad de Conferencias y Conciertos con Manuel Gómez Morín, que ya cité al principio, Vicente Lombardo Toledano, Antonio Castro Leal, que lo vimos hace 8 días, Jesús Moreno Vaca, que todavía nos falta por desahogar, Teófilo Olea y Leiva, y Alberto Vázquez del Mercado, que vimos hace 8 días también, que años después sería conocida bajo el nombre de los 7 sabios. Posteriormente ingresó a la Escuela Nacional de Altos Estudios, donde impartió clases entre 1918 y 1933 y obtuvo el título de arqueólogo. Fue miembro fundador del Colegio Nacional del 8 de abril de 1943. Entre otros cargos desempeñados, Alfonso Caso fue nombrado director del Instituto de Investigaciones Sociales en 1930. Fue jefe del Departamento de Arqueología, Historia y Etnografía de 1933 a 1934. Encabezó las exploraciones arqueológicas en el sitio de Monte Albán desde 1931 hasta 1943 y también fue director del Instituto Nacional de Antropología de la Historia, que se llama el INA, entre 1939 y 1944. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Historia y ocupó el sillón 1 de 1945 a 1971. Mi tocayo, qué gusto verte por aquí. Hace mucho tiempo que no platicaba. Tocayazo, un fuerte abrazo, mis mejores deseos para que tu salud siga viento en popa. Guillermo Duarte dice, Seguros Monterrey, por supuesto, bienvenido. Yo quiero más información, por favor. Claro que sí, con mucho gusto al terminar el programa te contacto por este medio, por Facebook, y te hago ese comentario. Sony, gracias por saludarnos desde el periférico atorado. Gracias a todos por verme. Seguimos adelante del INA. Don Alfonso Caso pasó a ocupar la rectoría de la Universidad Nacional hasta 1945. Bajo su rectorado, el Consejo Universitario aprobó la ley orgánica de esa casa de estudios. Después participó en la fundación del Instituto Nacional Indigenista. Es el antecedente de la actual Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, como todos saben, que dirigió entre 1949 y 1970. Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes, ya lo dije en la entrada del programa, en Historia de México en 1960. También Alfonso Caso, junto con otros 16 destacados personajes de la primera mitad del siglo XX en México, como son Manuel Gómez Morín, Roberto Casas Alatriste, Alfredo Chavero e Híjar, Miguel Palacios Macedo, Tomás Vichis, Francisco González de la Vega, Enrique González Aparicio, José Luis Osorio Mondragón, Alejandro Carrillo Márcor, Eduardo Sueras Aránzolo, Alejandro Prieto Llorente y Agustín Loera y Chávez, participa en la creación de la Escuela Bancaria del Banco de México. Es la Escuela Bancaria y Comercial que hasta la fecha sigue en pie. Mi querido Rodo, te mando un fuerte abrazo. Mi querida Vero, qué bueno que me ven, qué bueno que me acompañan. Gracias. Cuando ésta se independiza del banco, Caso se convierte en uno de los fundadores de la Escuela Bancaria y Comercial en agosto de 1932. El destacado abogado impartió cursos orales en la escuela desde que ésta perteneciera al Banco de México en la materia de organización jurídica. De esta manera, Alfonso Caso continuó con su labor en la búsqueda de la consolidación de instituciones dedicadas a los estudios sociales. Su obra, como dije, pues el interés principal fue la arqueología. Empezó hacia 1926. En 1929, aparte de pequeños ensayos, ya había publicado Las Estelas Zapotecas en 1928, que lo llevaron directamente por la necesidad de alguna cronología a iniciar en el invierno de 1930. Las exploraciones en Monte Albán se iniciaron en ese mismo año, se continuaron estas por 20 temporadas, aunque Caso no estuvo presente en las últimas. Produjeron un material asombroso. 3 importantes volúmenes basados en esos trabajos son Urnas de Oaxaca en 1952, La Cerámica de Monte Albán en 1967 y El Tesoro de Monte Albán en 1969. El gran tema de Alfonso Caso fue el estudio de los códices y las inscripciones del México antiguo. Encontró la clave fundamental de la historia mixteca en un documento aparentemente de importancia secundaria que publicó en 1949 con el título de El Mapa de Teozacualco.
Esa clave era sobre todo cronológica, ya que antes no había sido posible anclar las fechas de las dinastías mixtecas con fechas que pudieran traducirse al calendario cristiano. Por ello la necesidad para caso de estudiar a fondo no solo los códices mixtecos y todos los demás del centro de México, sino de adentrarse en el espinoso problema de la sincronología indígena occidental. Este fue su segundo gran tema. En una célebre conferencia pronunciada ante la Sociedad Mexicana de Antropología el 19 de mayo de 1938, estableció una nueva correlación, rectificando las anteriormente propuestas entre el calendario azteca y el cristiano. Parte de sus esfuerzos en este campo aparecieron reunidos y puestos al día en el volumen Los calendarios prehispánicos que editó la Universidad Nacional de México. Desempeñó numerosos cargos en la administración pública, entre los que podemos mencionar los siguientes: jefe del Departamento de Arqueología del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, hoy Museo Nacional de Antropología, en 1930 a 1933, director de esta institución de 1933 a 1934, jefe de exploraciones en la zona arqueológica de Monte Albán de 1931 a 1943, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia de 1939 a 1944, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la que dotó de la ley orgánica que actualmente la rige en 1944 a 45, como dijimos a la entrada del programa, y miembro fundador del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid. Recibió el Premio Nacional de Ciencias, como dijimos, en 1960. Los últimos 22 años de su vida los pasó como director del Instituto Nacional Indigenista. Es autor de 300 obras, entre las que destacan, aparte de las ya mencionadas, El Teocalli de la Guerra Sagrada, monolito encontrado en los cimientos del Palacio Nacional en 1927, La religión de los aztecas en 1936, Las exploraciones de Monte Albán, 3 volúmenes, son 13 obras, es autor, ya dije, de estas 300 obras. Llegó a ocupar el cargo de vicepresidente de la American Archaeological Society y perteneció a distintas sociedades científicas. Fue miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias de Washington, Honorary Fellow del Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Member d'honneur de la Société des Americanistes de París, miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Antropología de México, miembro de la American Anthropological Association, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y de la Sociedad Científica Antonio Alzate de México. Bueno, dense cuenta nada más qué nivel. No sé, y con todo respeto para nuestras nuevas generaciones, yo no sé cuántos arqueólogos estén produciendo, por decirlo de alguna manera coloquial, en la Universidad Nacional Autónoma de México o algunas otras, pero me parece que muy pobre ha sido o muy precaria la actividad de descubrimiento de nuevos vestigios arqueológicos, a no ser que en el centro de la Ciudad de México, en el centro histórico, se ha descubierto, después de que hicieron el basamento para una cancha de fútbol temporal, se descubrieron nuevos vestigios arqueológicos, pero me parece que no existe esta actividad ya por la falta de motivación para el trabajo de estos muchachos y sobre todo la remuneración. Yo creo que es correcto que a estas alturas veamos este trabajo sensacional de los 30, de los 40 hasta los 50, que fueron reconfortadas o vueltas a construir, reconstruidas esas ruinas, descubiertas en parte, y todos los días tendríamos que estar investigando en centros ceremoniales, en centros religiosos, en estas construcciones de Veracruz, de Oaxaca, de Tabasco, que tanto y tanto han honrado a nuestro país y que son atractivos turísticos, y que si México se quiere posicionar en el 2018 con nuestro proyecto México, que yo trabajo por México, yo no sé ustedes, pero podríamos hacer una iniciativa también en change.org, para que es a través de la INBA, del Instituto Nacional de Historia y de Geografía también, que se pueda apoyar a los muchachos en esta inclinación. Pocos arqueólogos tenemos tan distinguidos como este hombre, Alfonso Caso. Dirigió la Revista Mexicana de Estudios Antropológicos, que había fundado
antes con el nombre de Revista Mexicana de Estudios Históricos, y fue director fundador del Boletín Bibliográfico de Antropología Americana. Con esta me despido, mis queridos amigos, ya no los entretengo más, vamos a cumplir 20 minutos de haber trabajado. Me despido. Alfonso Caso escribió más de 300 obras, ya las dije, entre las más destacadas se encuentran El Teocalli de la Guerra Sagrada en 1927, La religión de los aztecas en 1936, Las exploraciones de Monte Albán, 13 obras maestras de arqueología mexicana en 1938, Calendario y escritura de las antiguas culturas de Monte Albán en 1947, El pueblo del sol en 1953, Los calendarios prehispánicos en 1967, El tesoro de Monte Albán en 1969, Reyes y reinos de la Mixteca, obra póstuma aparecida en 1977. Murió en la Ciudad de México el 30 de noviembre de 1970. Sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres el 7 de enero de 1974. Gracias, Leti, por verme en Facebook de Seguros. Les mando un abrazo muy fuerte. No me dejen de ver mañana en Personas y Bienes y Personas, en el entorno de la seguridad de México y el mundo, a todas nuestras personas que queremos, a todos nuestros familiares, a todos nuestros amigos que nos hicieron el favor de acompañar. Les mando mis parabienes, lo mejor para ustedes. Pasen un lindo miércoles de rompe semana. Mañana ya nos vamos prácticamente a la última entrega del Chief, de la triada del Chief. Los saludó su amigo Armando Valencia, Chief. No me dejen de ver, pasen por favor por nuestras formas de consulta en familiamexico.org, lleva acento mexico.org, o chifarmando.com. Denos sus comentarios, mándenos su información, los temas que gusten ver, con mucho cariño lo vamos a hacer para ustedes. En el 2018 empezaremos los presidentes de México, hasta el día de las elecciones, para que todos ustedes tengan tema, para que sepan qué pasó con Álvaro Obregón, con Plutarco Elías Calles, con todos los que dieron lugar y origen a la política actual, pues hasta el presidente Enrique Peña Nieto. Intentaremos alcanzar este objetivo. Gracias por escucharme, amigo del asesor José Carlos Ibarrarán, te mando un fuerte abrazo, Luis Guevara y Leti. Gracias a todos. Me despido como siempre con mucho cariño, Armando Valencia, el Chief. Gracias, disculpen la transmisión de Periscope, amigos de Periscope. Gracias, no se vuelve a repetir. Chao.